mundo, ellos siempre están ahí presentes, pero para engañar y para apartarnos si nosotros lo dejamos del camino del Señor. Y hoy vamos a enseñar. Hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a enseñar este tema hoy. El espíritu de... Dije iba a decir de Jezabel, pero no, eso fue la semana pasada. El espíritu de Cristo y el espíritu del anticristo. Vamos a enseñar bajo este tema hoy. Hoy viene el Señor con que enseñemos este tema hoy aquí en la iglesia de Cristo y la iglesia de Dios. Vamos a comenzar en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Un momentito, gloria al Señor. Que comencé mal, fue una predicación vieja. Aquí que estoy. El espíritu, de hoy vamos a hablar de este tema hoy. El espíritu de Cristo, punto, porque no tiene nada que ver, a punto y aparte. Y el espíritu del anticristo. Santo Dios, bendito sea el Espíritu de Dios. La semana pasada enseñé sobre el espíritu de Jezabel. Hoy estaba hablando con la esposa y me dijo, este espíritu está dividido en dos partes. El espíritu de Jezabel está operando en las mujeres que quieren tener autoridad, que quieren tener, como ella dice, el líder, que no existe esta palabra, liderazgo. Eso no existe en la escritura. Quieren ser jefa. Quieren seducir a la iglesia. Ese es el espíritu de Jezabel. Quiere tomar dominio sobre todo y control. Pero ahora el espíritu del anticristo está donde está. El espíritu del anticristo, ¿dónde está operando? Entonces, si el espíritu de Jezabel está operando en las mujeres, no es todas, porque las mujeres, la sierva de Dios que no le da la entrada, no puede operar. Entonces, ¿qué espíritu está operando en los varones ahora? El espíritu del anticristo. Dígame cómo es. Así está repartido. Así ha repartido el diablo, Señor lo reprenda. Lo ha repartido, muy bien repartido en la iglesia de Cristo Jesús. Estos dos espíritus con los mismos propósitos, claro, que tienen el mismo propósito de llevar a la iglesia a la perdición de Cristo Jesús. Amén. El espíritu del anticristo, la palabra anticristo significa contrario a Cristo. Significa anticristo. Yo puedo ser, por ejemplo, contrario, por ejemplo, en los tiempos para que para ver si entendemos la palabra de Dios. O sea, anticristo quiere decir que está en contra a todo lo que Cristo dijo, en contra de todo lo que Cristo ha enseñado, a la sana doctrina de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y ese espíritu de anticristo está en el cuerpo de Cristo, no, está en los ministros, no en todos. Pero la mayoría que yo he visto sí, no permiten que usted lo llame amonestación. Si la palabra es la amonestación, uno de los mandamientos de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Que el apóstol Pablo no se cansaba, ni tampoco el apóstol San Juan, dice hijitos, hijitos, porque lo estimaba a sus hermanos, lo quería a sus hermanos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Hermanos, esto es aquí algo muy sencillo. El espíritu del anticristo, ¿qué hace? Es contrario a todo lo que se levanta de Dios. Contrario rotundamente a Dios. Contrario a los fundamentos de la doctrina de Dios y de Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué digo que el espíritu del anticristo también está entre estos hombres que se creen dioses y grandes ministros? Porque están llenos de soberbia, es el espíritu del anticristo. Porque están llenos de altanería, es el espíritu del anticristo. Porque están llenos de orgullo, es el espíritu del anticristo. Porque están llenos de jactancia, de vanagloria, es el espíritu del anticristo. Porque están llenos de superioridad, como que son más superiores que el otro, es el espíritu del anticristo. Porque están llenos de que se creen que son dioses, que hay que adorarlos y que a ellos no se les puede decir nada, no se les puede llamar amonestación. Ese es el espíritu del anticristo. Ese no es el espíritu de Cristo. Entonces hoy tenemos que distinguir cuáles son los frutos del espíritu de Cristo. Los que son de Cristo tienen el espíritu de Cristo, dijo Pablo. Los que no son de Cristo no tienen el espíritu de Cristo. Lamentablemente duro, pero es cierto. Y si no tenemos el espíritu de Cristo, como yo le digo a mi esposa a veces, entonces tengo que tener el espíritu del diablo, si yo soy el espíritu del diablo, porque no hay otro, es que nada más yo me otro dos, o está conmigo o está con el diablo.
Simple, esto no hay que buscarle más vuelta. Gloria a Dios para siempre. Entonces, el Señor quiere que yo coja un ejemplo, gloria a Dios, sobre el espíritu del anticristo, hermano. Vamos a ver que el espíritu del anticristo sí está operando. Y vamos a ver, porque yo le preguntaría a la iglesia, mucho que hablan del espíritu del anticristo, ¿quién es el espíritu del anticristo? Cuidado si ellos creen que es lo que dice la palabra de Dios, que el enemigo va a usar un hombre, claro, una carne, va a usar una persona con carne y sangre, claro que sí, lo dice en Apocalipsis, y le va a entregar su poder. Y el dragón entregó su poder a la bestia. La bestia significa un hombre, una persona que lo va a usar, como la palabra, como dice anticristo, porque ese viene en contra de todo, ese viene a todo lo que Cristo dijo, a todo lo que Cristo enseñó, a decir que son mentiras, que eso no es así. Amén. Pero mentiroso es el diablo, el Señor no miente. Y tenemos que saber quién es, cuál es la identidad del espíritu anticristo. ¿Quién es verdaderamente el espíritu del anticristo? Quiero que se me quiere decir con el espíritu del anticristo. ¿Quién es el espíritu del anticristo? El diablo. Señor se lo reprenda. Es el espíritu del diablo, es el espíritu del anticristo. Amén. Eso es como Dios dice, el espíritu del anticristo es el espíritu del diablo. Porque es el que siempre se ha rebelado contra Dios y se ha opuesto a todas las cosas que Dios dice. No es como engañó a la mujer. Y le dijo, no. Cuando la mujer le dijo que Dios, como Dios dijo, fue así que Dios lo dijo, que si comen de ellos morirán. Y él dijo que no, el enemigo dijo que no. Ve, ¿quién es que se opone? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el espíritu del anticristo que se opone a la sana doctrina, a la palabra de Cristo? Eso es el espíritu del diablo, eso es el espíritu del anticristo. Y nosotros tenemos que decir la palabra, el que no tiene el espíritu de Cristo, no es de Dios. Entonces tiene que tener el espíritu del diablo de la escritura, no yo. Porque el espíritu del anticristo es el espíritu del diablo, sin se lo reprenda. Y voy a coger este ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con el espíritu cuando entra el espíritu del anticristo? El espíritu del enemigo a mí. ¿Qué hago yo? Que me aparto de Dios y no oigo a Dios. Y me pongo contra. Entonces me vuelvo un anticristo. Porque me pongo a servir, pero contra Jesucristo, contra la doctrina de Cristo. Y no hay que me diga nada porque yo soy pastor. No hay que me diga nada porque yo soy un evangelista famoso. No hay que me diga nada porque yo soy un profeta famoso. No hay que me diga nada porque yo soy un ministro famoso. No hay que me diga nada porque yo soy un Dios, como un Dios, y a mí, y yo soy querido, nadie puede decirme nada. Pero ese no es el espíritu de Cristo. Ven acá, espérate. Porque yo tengo que ver los frutos, porque hay que ver los frutos del espíritu del anticristo. Si no conocemos los frutos del espíritu del anticristo, estamos desnudos. Si no conocemos los frutos del espíritu de Cristo, también estamos ciegos. Los frutos del espíritu de Cristo, ¿saben cuáles son? Paz, longanimidad, templanza, benignidad, fe, amor. Esos son los frutos del Cristo. Amor y bondad, mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu de Cristo. Porque la palabra dice que esos son los frutos del Espíritu Santo. Dice, claro. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? Es el Espíritu Santo. Alabamos el nombre de Dios para siempre. Los que son de Dios tienen que dar esos frutos. Entonces usted me dice a mí que usted tiene el Espíritu de Cristo, pero usted está mal. Usted tiene más soberbia que Nabucodonosor. Usted tiene Nabucodonosor. Usted está más soberbio que Nabucodonosor. Y entonces tiene el Espíritu de Cristo. ¿Y cómo que el Espíritu de Cristo está donde está el hombre lleno de soberbia? Donde está el hombre activo, donde está el hombre lleno de orgullo, donde está el hombre lleno de vanagloria, donde está el hombre que ve al otro inferior a él, que él se cree superior al otro. ¿Cómo puede estar el Espíritu de Cristo en esa persona? Por favor, dígame, no puede estar el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu del diablo, el Espíritu del anticristo. Y aunque usted crea que porque lo dice la palabra claro, y lo dice la Escritura claramente, voy a leerlo antes de introducir con esta introducción, porque ya comencé con el Espíritu de Cristo. Lo voy a leer, lo leí, pero lo voy a repetir otra vez de nuevo, porque lo leí la semana pasada. Creo que fue. Romanos, lo voy a volver a repetir. Romanos, capítulo 8, versículo 9, dice, más vosotros, o sea, la iglesia, nosotros, la iglesia, dice aquí, vosotros, somos nosotros, la iglesia. No vivimos según la carne, ¿ves? Los que tenemos el Espíritu de Cristo no vivimos según la carne. Alabanza al Señor. Amén. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ven? Si es verdad que está el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios en mí, yo tengo que entonces ya nada de la carne puede morar en mí. Pero ¿qué pasa? El Espíritu del anticristo es contrario a esto.
El espíritu es contrario a esto. El espíritu del anticristo hace activar a mi carne a rebelarse contra los mandamientos de Dios. Y ahí entonces comienzo yo a enseñar y a añadir cosas que Dios no ha dicho, a adulterar y a poner la doctrina enferma. Amén. Pero lo que yo quiero es interesante que está aquí, dice, vosotros, dice, si está en ustedes, si en verdad el Espíritu de Dios está en vosotros, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios, no es de él. No es de él, quiere decir, no es de Cristo, no es de Dios. Amén. Siempre. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra de Dios, no es de él, no es de Cristo, ni mucho menos de Dios, sino de Cristo. Amén. La base no me dio para ver. Entonces quiere decir que esto no es invento. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros en verdad tenemos que obrar como manda el Espíritu de Cristo. No conforme a la jactancia, ni a la vanagloria, a la carne, ni al orgullo, ni que no se me puede decir nada porque yo soy el que soy. Usted no es nadie. Grande es Dios y el Cordero y su palabra. Ni yo tampoco soy algo tampoco, no creo que. Entonces yo quiero comenzar, mire, ¿cuáles son los frutos que hace el espíritu del anticristo? Bueno, vamos a coger un ejemplo, y lo voy a coger en el Antiguo Testamento. A David entró el espíritu, David dejó entrar el espíritu del enemigo por un momento. Del famoso espíritu, como se llama, en la iglesia le llama el espíritu del anticristo, como le llaman en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo David dejó entrar a ese? ¿Cómo fue que David dejó entrar? Vamos a entrar por las escrituras, porque así es la escritura que van a hablar. Míralo aquí, vamos a entrar. Vámonos, primeramente, vamos por este ejemplo. Primeramente, vámonos a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 hasta el 4. Y esta es otra cita que dice lo mismo. 2 Samuel 24, 1. Miren, aquí, oiga aquí cómo fue. Miren. Pero Satanás, óigame quién es, para que entendamos quién fue que se levantó. Fue el espíritu del diablo, será un Señor reprenda. Mándese el abismo a la prisión. Para comprender quién fue que se levantó contra Israel. Pero cuando dice que se levantó contra Israel, no fue contra Israel, contra Dios. Amén, amén. Contra Dios, porque ese es el pueblo de Dios. Santo Dios para siempre. Y cuando Él se revela, cuando Él se levanta contra nosotros, no es contra nosotros, sino contra Dios. Amén. Pero cuando nosotros estamos como iglesia de Dios. Dice así, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Incitó a David, ahí David no entrara al espíritu del diablo, el Señor lo prenda. David dejó que él entrara, hermano. Nosotros le damos entrada al espíritu del anticristo, hermano. Él no puede entrar solo. Él necesita que yo le abra una puerta. ¿Y cuál es la puerta que yo le tengo que abrir? Contéstame la iglesia la pregunta. La puerta es la desobediencia a la palabra de Dios. Que cuando Dios dijo, no haga esto, y yo hago contrario a lo que Dios dijo, que es lo que soy, un anticristo. Santo Dios para siempre. Él dejó, le dio chance a David. David dejó que entrara. Y ya después que está adentro, nadie lo va a hacer retroceder atrás. Santo Dios para siempre, bendito sea el nombre de Dios. Por eso que yo no entro en discusión con esto contumacia, como dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. O el apóstol Pedro lo dice. Uno de los dos más recuerdo. No entra en contienda con ellos. Porque ellos han dejado que Satanás entre en su corazón de ellos también. El espíritu de Satanás se lo reprenda. Y por más que yo le diga a ellos que ellos están diciendo lo que la palabra no dice, que ellos están aportando la palabra de Dios, ellos no van a entrar en razón, como David no quiso entrar en razón, hasta que no vino el mal sobre la casa de Israel y David. Santo Dios por siempre. Dice la palabra de Dios. Amén. Que incitó a David a que cesara el pueblo. Y dijo David a Joás es el general. Si usted quiere comprobar lo que es el general, que aquí no dice que es el general, pero si usted se va a segunda, que son dos libros que hablan de esto, que la primera de Crónicas, yo estoy leyendo 21, 1 hasta 4, y la segunda de Samuel 24, 1. Y ahí en 2 Samuel 24 le va a decir que este Joás era el general del ejército, el que comandaba el ejército de Israel. O sea que el rey le daba las órdenes directamente
Y él tenía que darle al rey toda la cuenta. Amén. Él estaba junto con el rey. Porque era general del ejército. Dice tratado. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios. Amén. Y dice aquí, gloria a Dios para siempre. Dice, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, y hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Señor, reprenda al diablo. David ya está cogido, no se da cuenta. Así está la iglesia y no se da cuenta. Ya ha entrado y no se ha dado cuenta. David está consciente. David sabía que Jehová no quería que censaran el pueblo. Pero nada más lo sabía David, el enemigo también lo sabía. Claro. Amén. ¿Y quién es que se levanta contra todo lo que se llama Dios? Y se opone, dice la palabra de Dios. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, haciéndose pasar por Dios, porque él quiere que lo adoren. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Gloria. ¿Por qué él quería derribar? Eso fue una loquera, porque eso iba a pasar. Él quería dar el golpe de estado a Dios allá arriba. Tumbar Dios para sentarse el Dios de hombre. Alabado sea el nombre de Dios todopoderoso. ¿Quién lo tumba de ahí? Nadie. Su trono es el centro. Santo Dios para Dios. ¿Por qué él quería tumbar a Dios? ¿Cuál era el motivo de tumbar a Dios? Porque él fue hecho para adorar a Dios. Para ser un ángel, un querubín, más, o sea, un ángel lleno de, o sea, un ángel vestido de piedras preciosas. Y su nombre fue querubín, porque fue adornado, dice en el Antiguo Testamento, con piedras preciosas. Amén. Lo dice el Señor mismo en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa, hermanos? Que él dice ahí atrás, que atrás en el Antiguo Testamento, no sé si en Isaías que habla de eso, que él, no me acuerdo ahora mismo el profeta, que él, gloria a Dios para siempre, Amén. bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Que él quería que los ángeles lo adoraran allá. Porque él pensaba que él brillaba que esa gloria era de él. Y él brillaba con la gloria de Dios. Era la gloria de Dios que resplandece sobre toda la creación de Dios allá arriba, celestial. Y él pensaba que la de él no solamente sobre él. La gloria de Dios resplandece sobre todos los ángeles, sobre los 24 ancianos. La gloria de Dios es algo que inmenso. Pero él pensaba que era de esa gloria. Y él quería que lo adoraran. Él quería ser el jefe allá arriba. Él quería ser un Dios. Y entonces, cuando Dios sabía todas las cosas, porque a Dios nadie le hace un complot que Dios no sabía. Pero Dios lo dejó porque Dios tenía que dejarlo. ¿Por qué? Porque tenía que mandar a Jesucristo. Y para poder Jesucristo venir, tenía que entrar el pecado a la tierra. Y ya eso estaba predestinado que el pecado iba a entrar a la tierra. ¿Ves? Bueno, para que sepamos entonces. ¿Qué quiere decir? Él quiere que lo adoren siempre, el maligno. Él quiere que lo reconozcan como un Dios, no siendo nada, un espíritu inmundo, que va para el infierno. Cuando dice el Señor, lo dice en Apocalipsis ahí, que el falso profeta y la bestia fueron lanzados y el diablo vivo al lago de fuego, el infierno. Dice en Apocalipsis, ¿ves? Vivo. Cuando se termina el reinado del anticristo, el reinado del falso Mesías. ¿Cuál otra cosa hace el enemigo? Que es un envidioso. Él quiere imitar a Dios en todo, pero no puede. Y ahora vemos aquí que dice la palabra de Dios, que este hombre ya entró este espíritu como le conocemos, el espíritu del anticristo, que es el espíritu del maligno, ya entró en David. Mira cómo es. Esto tiene que ver, porque cuando usted da paso entre cualquiera, tú tienes que ver que sea David o no que nadie. David igual que yo, un pecador, ¿y qué? Cualquiera cree que va a ir a los antiguos se murió, se promote, no digo que los profetas a nadie, que eso no salvan a nadie, que salvan a Jesucristo, el que sabe la palabra de Dios, el Espíritu de Cristo que está en ellos, es el que tiene la palabra de vida eterna, para usar un Dios para siempre. Amén. Hermanos, vemos aquí que David no entra en razón, hermano. Así hace el espíritu del anticristo, hermano. Así está haciendo el espíritu del anticristo que está dentro de estos hombres que dicen que tienen el espíritu de Cristo, pero no aceptan que usted no diga nada. Entonces, espérate. ¿Cuál fue espérate? Vamos a examinarte. ¿Quién es el que está entrado ahí? Vamos a ver quién es el que está ahí. Vamos a examinar. Este no es el espíritu de Cristo. Jamás. El hombre que tiene el espíritu de Cristo está abierto ¿a qué? A escuchar al otro hermano o a la hermana que venga, a cualquier amonestación que venga. Gloria a Dios. Santo Dios para siempre.
Por los siglos de los siglos. Y mire cómo Dios habla, porque usted cree que Dios habla, que mucha gente cree que Dios tiene que bajar del cielo. Dios no va a bajar del cielo, Dios habla como le da su voluntad. Ahora se no me dio para siempre. Es que tú eres Él. Yo solamente tengo que suplicarle. Pero yo no puedo ponerle a Él, mire, háblame así, o veme así. No, esto es Él, Él habla como Él quiere. Y mire cómo Dios le habló a Él, no escuchó, a través de su general, Joab. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Multiplique Jehová su pueblo 100 veces más. No me habla de censo, dice. ¿Cómo estoy hablando de censo? Dice, 100 veces más, dice, Rey, Señor mío, le dice Joab a David, ¿no son estos tus siervos de mi Señor? Pero Rey mío, Señor mío, mira, todos somos tus siervos, incluyéndome a mí. Todo que tú eres el Rey. Confórmate con esto ya. No quieres. Ya entró el espíritu del anticristo, ya entró el espíritu del diablo en el corazón de David. Ya lo incitó. Ya David se rebeló contra Dios, pero no David. El que está dentro de David que se ha rebelado contra Dios, pero David le dio la oportunidad, le abrió la puerta. ¿Cómo? Porque David no quiso escuchar este humilde siervo de Dios también. Porque el rey no sé qué se dice, pero tú no tienes todo. ¿Qué es lo que te pasa, David? No somos todos tus siervos. Somos todos, estamos bajo tus órdenes, todos te rendimos homenaje. Todos estamos sujetos a ti porque Jehová lo puso como rey. Pero él no oye, él no quiere, él no oye, porque no es él, es el espíritu del anticristo, el espíritu del enemigo que se entraba a tomar posición, dice la palabra de Dios, gloria a Jesús para siempre. No son estos todos tus siervos de mi Señor, dice. ¿Para qué provocar? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Santo Dios para siempre. Amén. Hermano, ¿cómo fue que dijo? ¿Para qué David, pero por qué tú estás haciendo esto? ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué tú quieres hacer esto? Si tú sabes que esto es pecado para Israel. Bueno. Pero quien está ahí ya, porque la palabra dice que Satanás fue que se levantó contra Israel. Para entender quién es que está, qué espíritu que entró ahí ahora mismo David. Pero ese espíritu no lo deja racionar, porque ya la mitad, en ese momento, ese espíritu te ciega. También espiritualmente no te deja ver la realidad, las cosas. No vale que te digan nada, tú no aceptas voz de nadie. Tú no quieres que nadie te diga nada. Dice la palabra de Dios. Cuando le dijo él así, le pregunta a su rey así, tú sabes, dice, será para pecado para Israel. Él lo sabe, Israel, el rey lo sabe. Más la orden del rey pudo más que Joab. Uf. Gloria. La orden del rey, óigame, la orden del rey, y la orden, ¿cuál es la orden que puede mala de Jehová? Pero oigan para que usted vea, pero el rey no quiso entrar en razón, eso es lo que quiere decir que el rey no quiso entrar en razón. Porque él dijo, Dios, sí, césalo, porque ya el espíritu, ya le dio paso al espíritu del diablo, sí, césalo, que se levanta contra Dios, el que siempre se opone a todo lo que se llama Dios, se encuentra en la a todo objeto de culto, dice la palabra de Dios, a todo lo que se llama Dios. Y se está poniendo lo que Dios mandó decir, no sé si en el pueblo rotaco, ese es el espíritu, el espíritu del diablo, el que se opone y se levanta a todo el mandamiento de Dios. Santo Dios para siempre. Aleluya. Santo Dios para siempre, hermanos. Es el espíritu que se levanta en rebeldía. Hermanos, no yo él no yo a Dios. Así nosotros no queremos ir a Dios, porque nosotros pensamos que Dios va a bajar del cielo, Jesucristo, y va a hacer una visión, me va a hacer una visión, una aparición. Yo soy Jesús. No. Dios me va a hablar a través de sus siervos también, como le habló y le advirtió y le dijo al rey David que se detuviera y que viniera y entrara en razón y que no mandara a censar el pueblo, porque eso va a traer el pecado. El pecado se llama la paga del pecado, es muerte. Alabado sea el nombre de Dios. Y la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que la vida, la dádiva de Dios, el regalo que dio Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí lo voy a dejar porque nada más está ahí, no lo voy a seguir leyendo más abajo. El versículo 4 es más abajo, pero no más quise poner un punto para dejarlo en otro punto.
porque no quiero salir. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, ¿qué vemos? ¿Cuáles son los frutos más lindos que tiene el espíritu del anticristo? Mira cómo Dios nos lo refleja ahí, el espíritu del maligno. Mira. Entró David, se levanta el enemigo contra, o sea, el enemigo se levanta contra Israel, que quiere decir contra el Señor, porque siempre que ha perseguido a los siervos de Dios. Entonces dice que incitó a David. O sea, el enemigo entró en David, entró en su corazón y lo incitó, o sea, lo motivó, lo llevó a hacer cosas malas, lo llevó a que se levantara contra los mandamientos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, este espíritu del anticristo, ahora en el Nuevo Testamento, que es el mismo espíritu del diablo, si Dios lo reprenda, está operando sobre todo esto que se llama ser ministro de Cristo. Pero para ser ministro de Cristo hay que seguir el ejemplo de Jesucristo. Para ser ministro de Cristo hay que seguir el ejemplo de los apóstoles, Gloria a Dios. obedeciendo la palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces usted me dice a mí que el Espíritu Santo está ahí, pero ¿cómo va a estar el Espíritu Santo si usted está como David que no quiere tener razón? Si usted no quiere oír a nadie que le está hablando, porque usted está mirando, David es instante, siendo el rey, pero dirá, ¿quién va a pasar mi palabra, mi mandato? Este general, dirá David, porque yo soy el rey. Ven. Ese es el espíritu del anticristo, cuando tú debes entrar, que te llena de soberbia, no quiero oír a mi palabra, no oía. Y cuando David vio que Jehová comenzó a mandar la mortandad sobre Israel, entonces David fue huyendo una vez a comprar una tierra, un pedazo de tierra y un animal, que se lo iba a dar a este hombre, la era de, no me recuerdo cómo se llama el hombre. Él dijo, no, pero si es para Jehová, yo todo. David dijo, no, pero dame por su precio, véndeme el pedazo de tierra aquí, véndeme los animales, yo quiero que pagar, no quiero que salga gratis, quiero que esto tiene que costarlo. Para hacer el sacrificio que iba para la mortandad. Pero que si él había escuchado, si él había oído, pero no quería oír porque el espíritu que estaba en él, ese lo tenía poseído en ese instante. Amén. Y cuando él vio que ya, porque eso es lo que hace que todo espíritu inmundo. Este espíritu inmundo, cuando él entra y logra su objetivo, ya le importa una cosa como la otra. Ya. Pero las consecuencias vienen sobre nosotros. Sobre nosotros porque estamos advertidos por Dios, pero no queremos escuchar la advertencia de Dios. Amén. Así en la iglesia no quiere oír a nadie. Amén. Entonces, ¿qué espíritu tú tienes? ¿Tú tienes el espíritu? ¿Ese no es el espíritu de Cristo? No, ese no es el espíritu de Cristo. No puede ser. Jamás, porque el espíritu de Cristo dice en Gálatas que paz, longanimidad, templanza, amor, mansedumbre, fe. Bueno. Esos son los frutos del espíritu de Cristo. Aquí vamos a seguir hablando sobre lo que estamos enseñando. El espíritu de Cristo y el espíritu del anticristo. Cogí el ejemplo de David para que usted vea que ya el espíritu del anticristo está obrando. No se hablaba del espíritu del anticristo en el Antiguo Testamento, pero sabemos que el espíritu del anticristo es el mismo espíritu que es el mismo espíritu del enemigo. Amén. Gloria a Jesús. Porque usted sabe qué es lo que va a hacer el enemigo. Mire, el enemigo, como le digo a usted, él quiere imitar a Dios, un envidioso en todo, pero no puede. Ahora tenemos que saber. Cuando habla anticristo con ese anticristo, quiere decir anticristo con ese, está hablando no está hablando de una sola persona que ese espíritu está operando, ¿entendió? Sino está operando en muchos, en cantidades de personas. Y no estoy hablando del mundo, porque el mundo estamos cautivos al diablo. No estoy hablando del mundo, Amén. estoy hablando de los cristianos. Ahora el Señor dice, dile a mi iglesia esto, para ver qué decisión va a tomar hoy. Vamos aquí. Deuteronomio 32, 26, dice el Señor, dile a mi iglesia ahora esto. Dice, se puso Moisés a la puerta del tabernáculo y dijo, ¿quién está por Jehová? Dijo el Señor. Ahora pregunta a la iglesia, ¿quién está conmigo? Dijo el Señor, ¿quién está conmigo? Dice el Señor a la iglesia. Dice, los que están conmigo, júntese conmigo. Dijo, los que están con el Señor, vengan para acá, dijo el Señor. Atrás de Moisés, pónganse de este lado, para distinguir lo que somos del Señor. Amén. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Bueno, porque sabían que no pueden irse en contra de Jehová.
Pero si ellos se juntaban con Jehová, se convertían en ¿qué? En un anticristo, o anti-Dios, contra Dios. Amén. Ahora el Señor dice, dile que ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Y más abajo el Hijo de Dios dice la misma palabra, pero en diferentes situaciones y circunstancias. Dice así aquí, Mateo 12:13, el que no es conmigo contra mí. Claro. Y el que, dice, y el que conmigo, dice, No y el que conmigo no recoge, desparrama. Quiere decir que cuando usted no está dando fruto bueno, usted lo que está desparramando, quiere decir que usted lo que está dando frutos malos. Sí. Amén. Pero cuando usted está con él, se está recogiendo, estamos recogiendo frutos, pero frutos de que la justicia, para salvación y vida eterna. Amén. Amén. Mira la misma palabra que dijo Moisés, cuando el becerro de oro, dijo yo, pero ¿cuáles son los que están con Jehová? Los que están con Jehová, vengan, pónganse aquí. Y los que no están con Jehová, ya sabemos nosotros lo que pasa. Y Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, contra Cristo se llama un anticristo. La palabra anticristo quiere decir contra Cristo. Ahora entendido. ¿Y quién es contra Cristo? No es el enemigo. Y cuando usted se le usa estos espíritus inmundos, y usted dice que el Espíritu de Dios lo está usando, mentira, es un engaño en su misma mente carnal. No lo puede estar usted usando el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo no puede contradecir lo que él dijo de Génesis hasta Apocalipsis. Jamás. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy el Señor dice a la iglesia, ¿tú estás conmigo? ¿Quién está conmigo? Dice el Señor. El que está conmigo tiene que seguir las pisadas de Jesús, dice el Señor. Como dijo Pedro. Amén. Seguir sus pisadas. Y la pisada de Jesús significa padecer y vestirse los padecimientos, dicen Pedro también, y los sufrimientos de Cristo Jesús, para alcanzar la salvación de la vida eterna por medio de él. Entonces Dios dice, ¿quién está conmigo? Que venga y se arrepienta, y que venga y se enderece. Y lo que no, que se queden igual. Josué no me dijo que se arrepienta, no, esto no es obligado, Yo te haciendo el llamado, ven y ponte para acá si quieres, si no, quédate ya. 1 Corintios 12:3 dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable, oiga aquí, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, santo Dios para siempre. Hermano, cuando usted habla por el Espíritu de Dios, dice que nadie puede llamar anatema. Mi Señor sea bendito y salvador Jesucristo, nuestro Señor sea bendito por todos los siglos, porque ese fue engendrado por el bendito Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. O sea que cuando usted habla, en pocas palabras para traducirlo más claro a ustedes, hermanos, que cuando usted habla conforme a la palabra de Dios, conforme a las Sagradas Escrituras, nada ni nadie, hermanos, nada ni nadie puede mostrar a usted lo contrario. Nadie. Amén. Porque la palabra anatema significa maldición y aparece en Gálatas otra vez. Y como en el Antiguo Testamento también aparece. Que Pablo dice, ve, que nadie dice aquí, dice que por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no por el Espíritu Santo. Quiere decir que sin el Espíritu Santo no hay vida para nadie. Si usted no tiene el Espíritu Santo, está muerto. Amén. Simple y claro. Gloria a Dios. Porque lo dijo Pablo también en Romanos 9, ¿verdad? Lo leímos ahora. Digo, el que no tiene el Espíritu, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, ¿y usted cree que sigue siendo de Dios? ¿Y qué hago yo? ¿Qué? Dejarlo. Porque no soy yo que voy a cambiar su pensamiento. Ni lo podré cambiar jamás. Entonces, porque la palabra anatema habla el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que si ellos, los apóstoles, vienen y le dicen a la iglesia, a la iglesia en ese tiempo, a los Gálatas o cualquiera de ellos, no importa, a cualquier iglesia de los hermanos, cualquier reunión de los estaban las iglesias, donde quiera, no importa. Si ellos venían y anunciaran otro evangelio, del cual ellos ya habían enseñado, del que ellos habían recibido, que era el evangelio, ellos se dan anatema, dijeron los mismos apóstoles. ¿Sabes? Si usted dice, si un ángel del cielo, para que no haya confusión,
Es que porque una visión del cielo, no, yo creo que el cielo, la visión está aquí en el Evangelio de Dios. En Génesis Apocalipsis está la visión de Dios. Amén. De que un ángel me diga a mí, dice el apóstol, pero si un ángel bajara del cielo y viniera y dijera que hay otro evangelio sea en la tierra. Cuando usted habla la verdad, la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, cuando usted habla por el Espíritu Santo, quiere decir, cuando usted habla conforme a la palabra, cuando usted enseña la palabra tal como está escrita, nadie puede llamar a nuestro bendito y Salvador Jesucristo en la tierra. Porque son las palabras de veracidad de Dios y de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, seguimos aquí, hermanos, para demostrar. 2 de Corintios 2, 14 hasta 17. Y dice así: más a Dios gracias, el cual nos llena siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ellos dan gracias a Dios, los apóstoles, porque Dios siempre da victoria a través de Cristo Jesús. Bueno. Y por medio de nosotros, por medio de nosotros, quiere decir por medio de ellos, los apóstoles, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? Que por medio de nosotros, dice ellos, dice Pablo, por medio de nosotros, los apóstoles, Dios hace manifestar, dice que en todo lugar Dios hace que se manifieste, ¿qué? En todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, Amén. ¿cuál es su perfume? Aquí usted huele a muerte. ¿Cuál es el mío? Yo huelo a muerte. Pero ¿cuál es el perfume de vida eterna de Cristo? Aleluya. Amén. Ese es el perfume de vida eterna. Gloria. Poderoso. Aquí vamos a hablar del olor, claro que va a hablar de Dios para siempre, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Vamos a ir lo más abajo. Que más abajo tiene que seguir, si Dios quiere. Dice así más abajo, 15. Ahora, porque para Dios somos, ¿qué? Grato olor de Cristo. Lo mismo que le estoy diciendo a usted. La misma palabra. Lo mismo. ¿Ve? Dice, porque para Dios somos, ¿qué? Grato olor de Cristo. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir olor a vida eterna. Amén. Bueno, porque Cristo, el olor de Cristo se llama vida eterna. Aleluya. El olor mío se llama muerte, el suyo se llama muerte, el del otro se llama muerte, el de todos los hombres se llama muerte. El único olor de vida eterna se llama Cristo Jesús. Olor de vida eterna para salvación por el Padre. Olor, dice, grato olor de Cristo en los que se salvan. Lo que se salvan, o sea, no todo es lo que se salva, dice aquí. Y en lo que se pierden, porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salvan y en lo que se pierden. Esto ciertamente olor de muerte. Lo que se pierde es un olor de muerte. Olemos para muerte, lo único que le estoy diciendo. Amén. Ahora entendemos la palabra de Dios. Nosotros olemos, que le digo, ¿a qué huele usted? ¿Cuál es su perfume? A muerte. Le digo a usted ahora mismo, ¿cuál es mi perfume? A muerte. ¿A qué huelo yo? A muerte. ¿A qué huele toda la sangre carne? A muerte. El único que huele a vida eterna es Cristo Jesús. Entonces, sea con Cristo o no sea con Cristo, están hueliendo, pero huelen a muerte. Los que son de Cristo huelen de vida eterna. Son de vida eterna para Cristo, para salvación y vida eterna. Entonces esto dice ciertamente olor muerte para muerte, ¿ve? Y aquellos olor de vida para vida. Bueno. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente para? ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos que, ¿ve? Dice que ellos no son como muchos que mendran, o sea, falsificando la palabra de Dios, adulterando la palabra de Dios. Dicen ellos, nosotros no somos como muchos. Usted ya estaba el Espíritu Anticristo hace tiempo, ¿no? Pero Pablo dijo, nosotros no somos del Espíritu, no somos el Espíritu, tenemos el Espíritu Anticristo. Nosotros no estamos falsificando la palabra de Dios, es adulterando. Amén. Como están ahora, que la están falsificando más de todo. Dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, como siervo de Dios, y sinceridad, de parte de Dios. Y delante de Dios hablamos en Cristo. Amén. Hermanos, no sé si aquí usted quiera huele, pero si quiere huele a muerte como el perfume del mundo. Dice el Señor, los que huelen también huelen delante de Dios. Ellos huelen, pero para muerte. Amén. Dice, no, para sí también huelen como olimos nosotros, con la diferencia que nosotros olimos para vida eterna y yo para muerte. Hoy no sé si usted quiere hueler para vida eterna o hueler en el mundo para muerte.
Hoy vamos a buscar el perfume de Cristo, que es de vida eterna. El perfume espiritual, no estamos hablando terrenal, el perfume celestial, espiritual. Gloria a Dios para siempre. Ahora, perdón. Quiero demostrar por la palabra de Dios, ¿vale? Por la palabra de Dios, vamos a demostrar que quién es la cabeza, lo mismo que la cabeza, la cabeza usted a explicar que quién es la, dice dice, el enemigo es la cabeza del anticristo. Vamos a demostrar que el enemigo es la cabeza del anticristo. O sea, el mismo espíritu del enemigo, ese es el que está operando y haciendo todo con el nombre del anticristo. Porque la palabra habla de un anticristo, un solo, pero aquí habla de muchos. También tenemos que demostrar, porque tenemos la iglesia que sabe dónde salimos esta gente, entonces. Del mundo no puede ser, porque el mundo no puede ser contrario a Cristo si el mundo vive para Él, no para Cristo. El mundo vive para placer la carne, entonces va a estar contrario a Cristo. El mundo no le importa a Cristo, no le importa a nadie. El mundo lo que le importa es gozar en su gozadera, en la carne, en su teteo, como dice en República Dominicana, en su checha. No, el mundo no le importa eso. Entonces, ¿está hablando con quién? ¿Quiénes fueron los anticristos? ¿Quiénes son los anticristos? Entonces, ¿dónde salen los anticristos? ¿De dónde vienen los anticristos? ¿Pero quién es la cabeza de este ministerio de engaño, de mentira del diablo? Es el mismo Satán. Señor, lo reprenda. Y yo voy a demostrar que Él es la cabeza. Mira aquí. Comienza el Señor desde el principio a decir que Él vino a sembrar, ¿qué? La palabra de vida eterna y salvación. Pero en esa siembra de la palabra de Dios, cuando Él vino a predicar aquí la palabra de Dios, ya Jesucristo está mostrando aquí, en esta parábola, que se va a levantar el espíritu del anticristo, el espíritu del maligno. Amén. Porque ya se sembró también el mal, la semilla mala. Se sembró la buena, pero también se sembró el maligno, que es el enemigo. Sembró la mala. Amén. ¿Y cuál es una semilla mala? Las semillas malas son lo que se llaman anticristo, la cizaña, lo que se oponen y se rebelan contra el Señor, Amén. apostatando de la palabra de Dios, de la fe de Dios. Dice la palabra de Dios en Timoteo, no me acuerdo si la primera de Timoteo o la segunda de Timoteo, dice que muchos, creo que la segunda de Timoteo, muchos apostatarán en los posteriores tiempos, muchos van a apostatar de la fe, de la verdadera fe de Cristo. Eso lo digo claro. ¿A qué? Dice, escuchando a qué? A espíritu de engañadores con doctrina de demonio. ¿Cómo se llaman anticristo? Bueno, son. Eso la misma palabra nos refiere. Entonces aquí vamos a ver que Jesús lo mostró ya. Bueno, le refirió otra palabra diciendo, vamos a decir, perdón, el libro, San Mateo 13, capítulo 13, versículo 24 hasta el 30. Le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Ve? Bueno, ahí comienza Jesucristo a decir que Él vino a traer y sembró la palabra de Dios para vida eterna. Amén. Bueno, va bien todo ahí. El campo lo va a seguir traduciendo, que es el mundo. Jesucristo vino al mundo a traer a la palabra de vida eterna para salvación. Bueno, dice así, pero mientras dormía los hombres, vino un enemigo. Ponga su aquí. Quiere decir cuando dormían, no era que estaban durmiendo en un descuido. ¡Alabado el nombre de Dios para siempre! En un descuido, cuando usted se descuida, entra el enemigo. Cuando usted se en un descuido, que usted dormirse, quiere decir, la palabra dormir también quiere decir, se significa en un sentido espiritual, como un descuido, como usted está descuidado, desprevenido. Amén. No es que estaban durmiendo, sino en un sueño. Vamos a entender lo que es espiritual, que Jesús está hablando. Usted está hablando de la carne para que entendamos lo que es espiritualmente la persona de Dios para siempre. No vamos a caer en la carne. Quiere decir que dice la palabra de Dios, pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En un descuido que nosotros hacemos cada momento, el descuido que hizo David. ¿Cuál es el descuido? Mire qué fácil es el descuido de la desobediencia y la rebeldía. Que nosotros que no queremos someternos a la palabra de Dios. Entonces dejamos que ¿qué? ¿Qué pasa? Que ya dejamos que este enemigo, que es el diablo,
haya sembrado la cizaña en nuestros corazones. Porque nosotros no hemos dormido, no hemos descuidado. La iglesia está dormida. Así está la iglesia, pero dormida no es como yo me acuerdo, usted se acuerda toda la noche. No, la iglesia está durmiendo, pero no durmiendo como dijo Jesucristo. Despierta tú que duermes y entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Está durmiendo, está durmiendo pero para muerte, no para salvación. No como Lázaro, que estaba durmiendo para salvación y vida eterna. Y los otros que murieron antes que él, obedeciendo a Dios. Ahora pon un asunto aquí. Dice la palabra de Dios que el enemigo vino, Jesucristo vino y sembró la buena palabra. La palabra de vida eterna, la que nosotros predicamos hoy, la palabra de salvación. Pero el enemigo una vez, claro, el Señor se lo permitió, porque nada de esto pasa si no lo permite. Claro, porque esto tenía que acontecer, porque ya Dios dijo que iba a pasar, estas cosas tenían que acontecer, porque tenían que levantarse todo anticristo ¿para qué? Para preparar el camino, la llegada del falso Mesías. Acuérdense que él quiere imitar en todo a Dios. Dios preparó a quién, a quien Dios usó para dar la buena nueva de la llegada de su hijo a la tierra. ¿A quién? A los profetas. David, Isaías, ya me recuerdo más todavía, el profeta Jeremías, el profeta Joel, donde revela y dice que Dios va a derramar el Espíritu Santo en el día, ese día que la iglesia iba a nacer, el día de la fiesta de la cosecha. Y otros profetas, muchos de ellos también, que no me acuerdo ahora mismo, que hablaron también, gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que dice aquí que en el descuido de la iglesia, nosotros entra el espíritu del anticristo, el espíritu del maligno, y siembra la cizaña. Entonces vemos que aquí la cabeza de la cizaña es el enemigo. Las cizañas son las falsas doctrinas. También, las falsas doctrinas, las cizañas son los frutos malos que nosotros damos. Amén. Gloria a Dios. Enseñando cosas que no son ciertas, diciendo cosas que no están en la palabra. Entonces decimos que tenemos el Espíritu de Cristo, por eso la palabra de Dios que el Espíritu de Cristo se puede contradecir. Amén. Jamás, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, o hay otro Espíritu. No hay otro que no sea el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Dice la palabra de Dios. Entonces dice que en el descuido de nosotros, ahí que viene Él y siembra lo que la cizaña. O sea, dice la palabra de Dios. Y se fue otra vez, porque eso es lo que hace. Lo mismo que hizo con David. Lo mismo que decía usted. Que después que él entra, hermano, y logra su objetivo y ya, todo lo que venga sobre nosotros, claro, no es responsable, porque responsables somos nosotros. Él viene y entra y hace su cosa mala y se va. Y usted que lo aceptó, usted que no lo reprende, usted que le dio entrada por la desobediencia y rebeldía, porque ahí le da entrada. Amén. El enemigo no puede entrar si no hay desobediencia, jamás. Jamás puede entrar. Y aunque él ataque y tiene algo de fuego, dice la palabra de Dios, ahí está la palabra de Dios. Dice, ahí está la fe del Hijo de Dios. El escudo de la fe es el Hijo de Dios. Ahí está. Dice, ahí está ese escudo ahí. Dice, ese escudo está ahí para parar todos los dados que vengan del fuego, que manda el enemigo. Dice que ese escudo está ahí para levantar, para todo lo que el enemigo quiere levantar, toda la guerra espiritual. Ahí está ese escudo de la fe. No puede penetrarlo. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando usted o yo me rebelo interior, mi carne se revela dentro de mí, entonces ahí le doy paso al espíritu del anticristo. Amén. Y eso me causa a mí todas estas cosas. Ahora dice aquí, se fue, porque eso es lo que hace. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Bueno, apareció la hierba mal, porque la sembró y se fue y ya, le debí. Entonces aquí dice la palabra de Dios. Vinieron entonces los siervos del padre de familia que es Jesús. Vinieron los siervos de Jesús, que es el padre de familia de Jesús. Del padre de familia que es Jesús. También pueden decir el título de padre. ¿Solo Jesús o el Padre celestial? Amén. Dice, el padre de familia que es Jesús, dice aquí. El padre de familia. Y le dijo, dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia. O sea, vinieron los siervos del padre de familia, o sea, los siervos de Jesús. Y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? En el campo que decía el mundo, lo decía que vimos otra vez. Los siervos le preguntan, Señor, ¿pero qué fue? Pero tú sembraste, no fueron palabras tuyas que tú sembraste en el mundo. ¿Y qué pasó ahora? ¿Y dónde salió esta cizaña? ¿Y cómo llegó esto?
Ellos quieren que el Señor les conteste. Dice, ¿de dónde? Pues tiene cizaña. Le preguntan, son signos de interrogación para Jesucristo. Y Jesucristo contesta. Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Santo Dios para siempre. El único enemigo de Dios. El único enemigo de nosotros. De la justicia de Dios, de nuestra salvación. Es el enemigo. Es el enemigo el único. Dice, un enemigo ha hecho esto, pero no de carne y sangre. No es un enemigo de carne y sangre, no. Ha hecho esto, dice él. Porque esto es espiritual, ahora no me lo para siempre. Amén. Él ha dicho el enemigo. En pocas palabras dice, esto lo ha hecho el diablo, no yo. La cizaña del diablo no es mía, dijo Jesús. Ve, eso no tiene nada que ver con la cizaña, eso no tiene que ver nada con las obras de la tiniebla, con las obras infructuosas, la voz no me dio para siempre. Dice, él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, Amén. ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Aquí está lo interesante. No, dijo el Señor, no. ¿Quiere que vayamos y la arranquemos? ¿Por qué le dijo a ellos que no? Dice aquí la pregunta. ¿Por qué? Dicen. Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Entonces, al no saber distinguir cuando viene a ver, arrancando la cizaña me llevo el trigo. Amén. El Señor dijo, ustedes no pueden hacer esto porque ustedes no pueden distinguirlo. Ve. Pero dice la palabra de Dios, cuando el Hijo lo prevenga con lo de Dios, con gran señal y prodigio. Y con toda gloria y majestad, eso dice la palabra de Dios, en una nube allí con ese poderío, esa majestad y esa gloria de Dios en el Cordero. Gloria a Dios para siempre, dice la Sagrada Escritura. Gloria al Señor. Que Él vendrá con esa gloria, ese poder y esa majestad. Dice entonces, apartará de aquí el trigo, apartará la cizaña. Y el trigo va para la derecha, la cizaña a la izquierda. Le quiere contrario. Le quiere decir lo que son contrarios. La cizaña quiere decir lo que se significa anticristos. Los que se fueron contrarios a Jesucristo, que se fueron a la apostasía, a hablar cosas y enseñar cosas que no eran ciertas, a contradecir el fundamento de la palabra de Dios desde el principio. Dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo, y enviaré a mis segadores que son los ángeles. Eso sí. Ya se van a saber distinguir, porque ya que los envías son los ángeles, ya se van a saber distinguir cuáles son los que va a apartar. Dice que la cizaña será echada en el fuego y el trigo en el granero, que es el reino de Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque esto nada más lo puede hacer el Señor, porque el Señor sabe claramente lo que vas a recoger, lo que no vas a recoger. Simple. Amén. Esto nada más lo sabe Dios. Ahora, ¿qué debemos otra vez nosotros tratar de que no seamos cizañas? Dije, ahora quiero que es interesante. Dice, deja. Porque hay que dejarla que crezca. No, Jesucristo no puede arrancarla ahora. No, ahora no. ¿Cómo le va a arrancar ahora si él está anunciando que se va a levantar ya? Si él está anunciando que él ha sembrado la buena semilla, la palabra de Dios. Si él está anunciando que ha sembrado la palabra de vida eterna, pero que el enemigo ha sembrado una falsa doctrina, un falso evangelio. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Dice aquí, deja que crezcan juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo iré a los segadores, que son los ángeles. Amén. Recogeré primeramente la cizaña. Usted me dice, déjenlo que son de ustedes, porque no sé cuáles son, yo los voy a recoger. Déjenlo que crezcan juntos, los unos a los otros, en el mismo campo que en el mundo. Porque no pueden crecer juntos la congregación, no. Tienen que irse a la congregación, porque no se pueden quedar ahí. Porque si se quedan ahí, entonces tienen que ser sometidos. Pero como no se quieren someter, se tienen que ir. Amén. Y tienen que ir al mundo muy grande, que crezcan en el mundo, sí, claro. Pero dice el Señor que nosotros tratemos de que no seamos nosotros ya. Dice que lo primero que el Señor nos recuerda, dice que recogeré primero la cizaña. Alabado sea el nombre de Dios. Y también nosotros estas cosas seguimos jugando con nuestra propia salvación. Amén. Atándola en manojo para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. Santo Dios. El Señor lo voy a mandar. Esa cizaña va para el infierno, dijo Jesucristo. Esa cizaña la voy yo a recoger, la voy a mandar para el infierno y ella se va a quemar.
Como usted se lo mira lo que Jesucristo no le haga lo que el hombre conoce para que usted entienda lo espiritual. Hermano, ¿qué usted hace con la hierba mala, hermano? La corta, la seca y la quema. Amén. Usted que trabaja en el campo, una gente que trabaja en el campo no hace eso. Usted que ha trabajado en el campo, porque yo en verdad en el campo yo soy un enemigo, yo no soy hecho hombre yo para el campo. Pero usted que ha trabajado en el campo me puede certificar que cuando ustedes le hiervan, ¿qué hacen ustedes de la hierba mala? La recogen y la juntan y la queman. Amén. ¿O no? Digo Jesucristo, así va a ser él con estos siervos malos. Así va a ser él con aquellos que tengan el espíritu del anticristo. Que se llaman cizaña. Que eso fue lo que vino a sembrar el enemigo, cizaña. La cizaña quiere decir muerte. Alabado sea el nombre de Dios. Muerte espiritual. Dice la palabra de Dios. Y el granero, que es lo que nosotros usamos, o se usaba antes, que le llamaba, o se usa. Pero ahora no se le llama granero. Ahora se le llama almacén. Donde usted almacena muchas cosas ahí, usted le llama almacén. Pero era granero, la misma palabra, la misma cosa, no importa. No hay que buscarle mucha vuelta. Entonces vimos que la cabeza de este ministerio de mentira y de engaño es el enemigo. Amén. ¿Verdad? Ahora es aquí, Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a ver aquí, más claro. Entonces, dejando a la gente, entró Jesús en la casa después que Jesús le pidió a la gente, dice que entró en la casa y acercándose a él, sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola del trigo, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Dos cosas interesantes. Mucha gente ha interpretado esto mal y dice, no hermano, que cree que en la iglesia tiene que estar la cizaña, la iglesia no puede estar la cizaña. Jesucristo lo dijo que no. En el campo sí, el campo lo va a decir la palabra aquí mismo, soy yo, que es el mismo mundo. Amén. Ve, no habla que tiene que ser en la misma congregación con nosotros, no puede. Tiene que irse. Lo dice el apóstol San Juan, Lo vamos a examinar por la escritura. Bueno, entonces respondiendo él, le dijo, responde Jesús y le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, soy yo. Y la buena semilla es la palabra de vida eterna. Santo Dios, para siempre. Amén. Y eso soy yo. El campo, véalo aquí. El campo es el mundo. ¿Ve? Hablando en el sentido espiritual. El campo significa el mundo. Dice aquí. La buena semilla son los hijos de reino. Los hijos de reino son los que tienen el espíritu de Cristo. Santo Dios para siempre. Amén. Que son de Cristo. Y estos que no tienen el espíritu de Cristo se llaman cizaña. Como dijo Pablo. Que todo el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Amén. Dice la palabra de Dios que son los hijos del rey, o sea, los que tienen el espíritu de Cristo. Y las cizañas son los hijos del mal, los hijos del diablo. Siempre. ¿Es que tenemos que ser uno de los dos? Amén. No, porque el Señor fue que lo dijo. O eres mío, o eres de mi propiedad, o eres del diablo. Tú decides. Siempre. Entonces no hay que buscarle mucha vuelta. Y el enemigo que la sembró, aquí cuando hablo del enemigo arriba, fue lo que identifica aquí en el enemigo. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo XX. La siega quiere decir cuando Jesucristo venga a recoger la cosecha que somos nosotros. Amén. Y los segadores son los ángeles de Dios. Siempre. Eso es lo que eso es lo que Jesucristo va a montar para que aparte. Tráeme, estos son aparte, las cizañas, aparte. Y el trigo vamos aquí. Aquí vemos claramente que esto ya Jesucristo, si nosotros ponemos entendimiento a esto, ya Jesucristo está anunciando antes que la iglesia se descuerde. Cuando Jesucristo está hablando aquí en el libro de San Mateo, cuando Jesucristo habla ahí que San Mateo es inspirado por el Espíritu Santo, Jesucristo está vivo. Todavía Jesucristo no ha muerto. Jesucristo vino a sembrar la palabra de Dios y a dar salvación. Y vida eterna, que el pan de vida eterna, dice la palabra de Dios, que es el Dios del cielo. ¿Y qué Jesucristo está mostrando aquí? Jesucristo está mostrando aquí que el enemigo se levantó ya de que Jesucristo sembró la palabra. Él también vino a sembrar la cizaña, la palabra mala, a contradecir, a levantarse en contra de lo que se llama Dios, todas las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. 1 Corintios 11, 18 hasta 19. ¿De dónde salen los anticristos?
Voy a poner la S. ¿De dónde salen los anticristos? Esta es la pregunta ahora. Vemos que la cabeza de este ministerio, de este mal, de esta mentira, es el enemigo. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vienen esta gente? ¿De la luna? ¿Del mundo? No puede ser del mundo, como dijo usted, el mundo no anda preguntando por Cristo. Al mundo no le interesa saber nada de Cristo. El mundo está en lo suyo. Ah, bueno. No salieron del mundo, ¿eh? Miren dónde salieron. Aquí va a comenzar el apóstol Pablo. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunir como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, en parte lo creo. Mira aquí ya, ahí entró el espíritu del anticristo a la iglesia. De ahí ya, ahí está el espíritu del anticristo ya está en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ya Pablo está oyendo entre los hermanos en Corintios que había ya un grupito de ellos, no sabemos cuánto, que ellos ya estaban entrando divisiones, y ese es el espíritu, se encarga el espíritu del anticristo en traer divisiones, confusión a la iglesia, engaño, hacerte creer que tú estás bien para que no oiga a nadie, como David, que no escuchó a nadie, no quería escuchar a Joab, y David que pensaba en su corazón, en su mente que estaba bien. Te bloquea todo razonamiento, te bloquea todo entendimiento que tú puedes tener y comprender. Dice que en parte lo cree, porque está visible lo que están haciendo. Entonces, ¿qué dice aquí? Oiga lo que dice aquí. Ya el Espíritu Santo le ha dado a entender a Pablo que esto tiene que pasar. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo antes, hermano, en la parábola del trigo y la cizaña. Ahí está todo. Que ya la cizaña estaba sembrada. La buena palabra de Dios estaba sembrada, pero la cizaña estaba sembrada ya por el maligno. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones ya. ¿Para qué? Óigame, esto es necesario que pase, dijo el apóstol Pablo. Porque tienen que salir, tienen que surgir los anticristos. Es necesario, dice, porque es necesario que entre vosotros, que entre ustedes la iglesia, haya disensiones para que se haga manifiesto, se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Amén. Oiga, para distinguir, vamos a poner manera más clara, para distinguir el trigo y la cizaña. Asunto y punto. Es necesario que en la iglesia ocurran estas divisiones, hermano. Es necesario que en la iglesia ocurran estas diferentes opiniones que usted ve, que cada quien tiene su opinión. Y cada quien es sabio en su propio pensamiento. Y todo el mundo es sabio a su manera. Y todo el mundo ve el versículo de la Escritura de una manera distinta. ¿Ve? Dice la palabra de Dios que estas cosas es necesario que acontezcan, porque así se puede dar manifiesto, o sea, se puede saber cuáles son los que son aprobados. Los que son aprobados son los que el Señor llama a los siervos de Dios, y los que no son aprobados. Ya vemos de dónde viene saliendo, de dónde salen los anticristos, de esta gente que se levantan como Coré. Coré quiso dividir al pueblo de Israel. Él lo quiso dividir porque él juntó un grupo grande, aunque no era tan grande a lo que era el pueblo judío, pero juntó, dice la palabra, 250 sequitos, una agrupación de 250 gente. Ese es el espíritu del anticristo. Siempre quiere, cuando entra el espíritu del maligno a ti, entra el celo, la envidia, una vez, digo, me sé que yo era santo también, yo soy santo, no solamente ustedes, santo, también soy santo, nosotros podemos acercarnos a Jehová, y entonces espíritu maligno, para contradecir el orden y los mandamientos de Dios que Dios ha establecido en los fundamentos de Dios. Para siempre contradecir todo lo que Dios dice. Quiere contradecir siempre todo lo que Dios dice. Esa rebeldía es desobediencia. Esa rebeldía es directamente es contra el Señor, contra la palabra de Dios. Y por eso se llaman anticristos. Porque el único que es contrario a Dios y se opone a lo que se llama Dios es el enemigo, dice la palabra de Dios. Y aquí vamos a leer, dice, ¿de dónde salen los anticristos? Bueno, más claro aquí lo va a decir. Ya Pablo lo comenzó a decir, pero aquí Juan, el apóstol Samuel, lo va a decir más claro. Vámonos al apóstol Samuel aquí. San Juan, capítulo 1. Primera de Juan, perdón.
Primera de Juan, no San Juan, Primera de Juan la carta. Capítulo 2, versículo 18 al 20. Vamos a ver de dónde que salen los anticristos. Dice, hijito, con qué amor se diría el apóstol también, el apóstol San Juan a los hermanos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros, oíste que el anticristo viene. Oiga, hermano, según nosotros, oíste, o sea, conforme a lo que ellos han enseñado, que el anticristo viene. Pero aquí miren qué interesante, anticristo. Mírense aquí, vamos pararnos aquí. Aquí no se menciona mucho, sino un solo. Este que ya viene, que es el que viene y que tiene que venir obligatoriamente, gloria a Dios para siempre. Porque si yo digo que tiene que viene cuyo, dice la palabra de cuyo avenimiento por obra, dice que por obra de Satanás. Él tiene que venir. Pero aquí dice dice, hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros, ustedes oísteis que el anticristo viene. Así ahora, ya está dicho desde el comienzo que viene el anticristo. Están las cartas ahí, de prueba. Está la carta ahí. Pero ¿qué dice aquí? Aquí está hablando primero de la manifestación del anticristo, una persona. Pero aquí oiga lo que dice aquí. Oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Pónganse aquí, ponga punto así, ponga asunto aquí, que aquí está hablando, aquí está el apóstol Pablo, el apóstol Juan, está dando a entender que está hablando primeramente de la manifestación del anticristo cuando llegue el momento de tomar el dominio sobre el planeta Tierra, que Dios le va a permitirse por 42 meses. Pero dice el apóstol, pero ahora han surgido, o sea, han venido, han crecido, han surgido, dice, ahora han surgido muchos, ay mamacita, ¿cuántos no lo sé? Anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermano, esto se escribió en el siglo I. Esta carta fue escrita en el siglo I. Y ya el apóstol San Juan, lleno del Espíritu Santo de Dios, dice que en esto conocemos que son los últimos tiempos. Y si en ese momento comienza a sembrar lo que él dijo Jesucristo, la cizaña, comienza a crecer. Como crece la cizaña, ¿no cree usted que también el trigo crece el trigo, pero la cizaña también crece? Dice la palabra de Dios. Ven, las doctrinas enfermas crecen. Ven, ya han crecido. Ahora, si el apóstol San Juan, hermanos, dijo para el apóstol San Juan, dijo que ya esto era los últimos tiempos. ¿Y qué nosotros diríamos ahora? Ahora, hermano, si ya estas cartas que fueron escritas han pasado casi 2000 años que fueron estas cartas escritas. Todavía no, pero casi 2000 años. Y todavía las cosas estaban más virgen, como se dice. Y si él dice que esto conocemos que ya son los últimos tiempos. Si para el apóstol San Juan, cuando el apóstol San Juan, el Espíritu Santo le hace ver y mostrar la manifestación de estos anticristos, y que va a venir el anticristo, el que va a tomar el reinado, pero estos anticristos, con ese anticristo, son los que están preparando el camino, con el misterio de la iniquidad y de la mentira. Acuérdense que quiere imitar a Dios. Dile a usted que Dios mandó a su profeta del Antiguo Testamento a hablar de la venida de Jesucristo, y preparó a uno, Juan, para que venía con el Espíritu de Dios, como la semana pasada, para que preparara el camino del Señor y enderezara su senda. Ahora el enemigo está usando la cizaña, que es la palabra mala que él siembra. La cizaña es la doctrina enferma, la mentira. La cizaña es la muerte espiritual, como he dicho. Ahora el maligno viene y ha sembrado la cizaña. Ha comenzado a crecer también. La palabra de Dios está creciendo, pero la cizaña también no se está quedando atrás. Es necesario, dice el Señor, déjala que crezca juntamente.
que crezcan juntas en el mismo campo que es el mundo. Déjala que crezca también. Necesario que crezca. Y si ahora el apóstol San Juan decía, hermanos, que nosotros conocemos que estamos en los últimos tiempos, ¿cómo le llamaríamos ahora? En el siglo moderno, en el siglo XXI. Cuando usted está mirando todas las catástrofes y todas las barbaridades que están haciendo, lo que están diciendo que son cristianos. Si el apóstol San Juan tuviera ahora mismo vivo, ¿cómo le llamaría él? ¿Qué diría él ahora? Si en el primer siglo vio que en esto conocemos que estamos en los últimos tiempos, y ahora, si ahora estuviera vivo, pasando casi 2000 años, y mirando la perdición, y mirando todo de verdad, ahora sí es verdad que el apóstol San Juan diga que ya ha dicho que ya está acabando todo el si ya está vivo. Porque la cosa porque la cosa ha crecido más, porque la mentira se ha creído, los anticristos se han procreado más que en el tiempo del siglo primero. Amén. Ha crecido la cizaña como ha crecido el trigo, pero la cizaña ha crecido también. Ahora, ¿de qué lado usted está, dijo el Señor? Aleluya. Los que están conmigo, vengan, pónganse de este lado. Los que quieren hacer cizaña, cállate de allí. Simple. Dice la palabra de Dios. Ahora aquí, ¿de dónde salieron los anticristos? Dice aquí. Dice, salieron de nosotros. Verlo aquí. Salieron de nosotros los hermanos de la iglesia. Salieron de nosotros. Dice la palabra de Dios. Pero no eran de nosotros. A la otra en nombre de Dios. Ve. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Ve. Usted, en pocas palabras, dice Jesucristo, el que de Dios, la palabra de Dios oye. El que no de Dios, la palabra de Dios no oye. Entonces, como no eran de Dios, se tuvieron que ir. Si hubieran sido de Dios, habían permanecido con los apóstoles, porque los apóstoles son de Dios. Amén. Y tienen el Espíritu de Cristo. Gloria. Si ellos han tenido el Espíritu de Cristo, ellos permanecen ahí. Y no se van. Pero tenían que decir la palabra de Dios, porque no eran nosotros. Pero salieron para que para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué la iglesia está idolatrada con mi nombre ahora? Todo el que viene con las escrituras bajo el brazo y viene tirando un brinco y ya es un nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre, bendito Dios. Porque nada más está mirando el hombre, la apariencia, lo que el hombre está haciendo. Es lo mismo que el profeta Samuel va a cometer un error. Porque ese es el problema, hermano. Mire, hay veces, eso es un ejemplo para que usted y yo aprendamos. Amén. Samuel se le quiso adelantar a Dios ahí, y no se le puede adelantar a Dios, hermano. Ahí él conmigo cometió un error. Y usted dice, hermano, ¿y cómo usted dice que Samuel se le quiso adelantar a Dios? Sí, claro que sí, lo demuestro por las escrituras. Él se le quiso adelantar a Dios y Dios lo tuvo que detener. Cuando él vio a uno de los hermanos de David, que era robótico un hombre con un buen cuerpo, un hombre robótico, un hombre, dice, este es el hombre que Jehová mandó para rey de Israel, este es, dijo, este es, y después dijo, no es ese, no es, párate, no es, santo Dios para ti, ese no es. Él dice, yo mandé a buscar a un jovencito, con un poca libra de carne, pero allí está para que lo sube. Ese jovencito que yo quiero, ese que yo lo voy a fundir, lo voy a hacer grande como rey de mi pueblo. Veo. ¿Por qué el profeta Samuel se iba a adelantar del Señor? Aunque él lo mandó a ungir, óigame, aunque él mandó a ungir allá a la casa de Isaí, ¿se llama el papá de Dios? Isaí. Sí. A la casa de Isaí, a ungir uno de los hijos de Isaí como rey de Israel, porque él vio que en este hombre había una buena estatura, un buen cuerpo. Este hombre era el hombre que iba, no mentira, ese no era. Ese no era el hombre. Y eso es lo que pasa con nosotros también, gloria a su gracia. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Amén. Ah, bueno, aquí hay diferencia. Aquí tenemos la unción del Santo, que es el Santo Espíritu. La unción del Santo, y conocéis todas las cosas. A esto no lo van a engañar. Esto no van a salir, estos siguieron, permanecieron ahí. Pero los otros anticristos salieron de nosotros. Dice el apóstol que eran Aleluya, gloria a Dios. que salieron de nosotros, pero tenían que salir para distinguirse que no son todos, no todos son de nosotros, le dice el apóstol San Juan. Primera de Juan 4, 1 hasta el 6, así.
Amados, no creáis a todo espíritu. Y creo que estamos haciendo nosotros, siempre he dicho eso, creo que estamos haciendo nosotros, creyendo a todos esos espíritus falsos del anticristo. Amén. Esos espíritus del diablo, mentira, que el diablo que miente se levanta contra Dios y se opone contra todo lo que se llama Dios. Es el único. Dice la palabra de Dios. Amados, no creáis a todos los espíritus, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos falsos profetas son los que tienen el espíritu del anticristo. Que vienen con apostasía, con engaño, con palabras de iniquidad. Dice la palabra de Dios. Hermanos, que no creáis a todo espíritu. Entonces la iglesia crea todo, que dice aleluya y gloria. Y viene con una Biblia bajo el brazo y viene diciendo dos o tres lengüitas ahí que no saben lo que dice, pero ya le está creyendo. Y ya dice que es espíritu de Dios. No son todos los espíritus de Dios, porque hay muchos espíritus del anticristo. El espíritu del diablo está aquí en la tierra y está operando sobre muchos. Amén, amén. Gloria a Dios para hacer sobre todo que se rebelan contra Dios. Está operando. Que se han apartado del fundamento de Dios. Son los que están llenos de soberbia, como siempre digo, llenos de orgullo, de jactancia, de vanagloria con orgullo, llenos de autoridad y de poder, como que son algo grande del Cordero de Dios, dice la palabra aquí. Sobre el único santo es grande ser. Amén. Y esa es la soberbia del espíritu del diablo. Que él quiere, porque allá se sorprendió eso, él se puso más grande que Nabucodonosor, allá arriba, ¿ves? Esa soberbia que está obrando en el cuerpo de Cristo. Y ese es el espíritu que hay que echar fuera, porque ese no es el espíritu de Cristo. Amén. Dice que no creamos a todos los espíritus, que probar los espíritus. Bueno, un momentito ahora, vamos a entrar vamos para un aquí. Dice probar los espíritus a ver si son de Dios. No son de Dios. Bueno, otra vez se lo he cogido como ejemplo. Ahora voy a cogerlo como ejemplo. Esto también, a ver si tenemos lo espiritual. Por ejemplo, cuando usted va a solicitar un trabajo, lo llaman a una entrevista. A ver si tenemos lo espiritual. Bueno, el jefe le dice, lo vamos a contratar, pero le vamos a dar 3 meses de prueba. Si en esos 3 meses usted cumple, entonces le damos el contrato. Primero hay que probar a esa persona porque el jefe no la conoce. Y si es un flojo, le va a dar un contrato una vez para después llamar que está enfermo, que ya se quedó en la casa durmiendo. ¿Ves? No hay que probarlo. Esos 3 meses después se enfermó, no le dan un contrato más. No lo renuevan. ¿No ves? En esos 3 meses, él, aunque esté enfermo, lo que tiene que levantarse de la cama y irse al trabajo. Porque tiene 3 meses de prueba. Si faltó un día porque está enfermo, no le van a dar el contrato. Porque ahí van a comprobar que no es apto para el trabajo. Entonces, esas cosas las podemos probar así. Ahora, esas son nosotros nos vemos, que somos cosas que nos vemos. Ahora, ¿cómo yo puedo probar un espíritu que no lo puedo ver? Ahora vamos a ver a la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo probar un espíritu que yo no veo? Dice la palabra, probar los espíritus, a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido ya por el mundo. Estos anticristos han salido por el mundo y están regados en todas partes. Entonces, ¿cómo yo puedo probar a examinar? Nosotros no podemos probar uno a otro, pero podemos ver. Ahora, ¿cómo yo puedo examinar, probar a un espíritu del proverbio? Muy fácil. El Señor lo dijo claramente, aquí claramente lo dice claramente. El espíritu que contradice la palabra de Dios, el espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Santo Dios para siempre. Simple. El espíritu que está hablando ahí, si no está conforme a la palabra de Dios, no es de Dios. ¿Ven cómo yo lo pruebo? Con la misma palabra de Dios. Lo puedo yo probar. Si son de Dios. Dice la palabra de Dios. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todo espíritu confiesa que Jesucristo vino en carne de Dios. Quiere decir que si yo tengo el Espíritu Santo de Dios ahora mismo, o el Espíritu de Cristo, yo tengo que confesar lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo vino en carne, el Hijo del Hombre, me dice la palabra de Dios. Hecho semejante a los hombres, me dice la palabra de Dios. Carne. Amén. Ahora, oiga, no dice, oiga, ponga ese asunto a ver si entendemos esto, por favor. Dice que en esto conocemos, lo repito, en esto se conoce el Espíritu de Dios. Ven que no es bla bla bla. No, el Espíritu de Dios se conoce con frutos. ¿Cuál? ¿Tiene el Espíritu de Dios?
Cuando tiene el Espíritu de Dios, tú te tienes que someterse y decir todo lo que está aquí escrito. Dice, porque dice la palabra de Dios, porque todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a decir que Jesucristo, lo que dice la palabra, que Jesucristo vino en carne. Ahora, lo que yo quiero saber es que por qué están diciendo que Jesucristo vino 100% hombre, 100% espíritu. Dios. 100% hombre, 100% Dios. Ahora, ¿ese espíritu de quién es? Es el Espíritu de Dios. Dice el Espíritu de Dios que todo espíritu que dice que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y toda la iglesia está ciega. Ciega está la iglesia, Dios mío. No quiere abrir los ojos. ¿Y qué espíritu que no me gusta decir así? Que Jesucristo vino 100% hombre, 100% Dios. Te dice toda la palabra de Dios. Es el espíritu de Anticristo. Y usted lo sabe, lo recibe, aleluya, gloria a Dios. Usted está dando un paso y abriendo el paso a la tiniebla. Hay que ese espíritu entre usted también. Y tome posición de usted, de su cuerpo y su mente. Todo sea el suyo. Amén. ¿Cómo tomó como aquel hombre, el ganadero, aquel que estaba dice la palabra de Dios, que dormía en un sepulcro, dormía en el cementerio, el hombre estaba sin juicio, el hombre estaba con demencia? Santo Dios para siempre. El hombre no sabía nada de él. Nada de él sabía. Gloria a Dios para siempre. Ven, yo tengo que saber que ese espíritu no es de Dios. No. 100% carne, 100% Dios, no de Dios espíritu. Amén. O parte del espíritu, parte de Dios, no de Dios. Yo digo ahí, carne. No pongan más que no está. Han de estar 100%, la parte que era parte de Dios, parte carne. Dicen carne. Y entonces yo digo, ¿cuándo viene este espíritu entonces? Anota por favor, nadie la quiere. Estas son los que están aquí, no van a cambiar. Si usted es Dios, y si tiene el Espíritu de Cristo, tiene que hablar lo que está en la Escritura. Dice la palabra que no es de Dios. ¿De quién es ese Espíritu? Dice que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sino que le mezcla el 100% hombre, 100% Dios, o le dice mitad Espíritu, mitad Dios, otra cosa rara. El que no dice que no es en carne, ¿cuál es el Espíritu? Él dice que ese no es el Espíritu dice que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Entonces si no es de Dios, entonces de quién era el marino. Dice, y este es el espíritu de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Ahora mi pregunta sería, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol San Juan que el espíritu del anticristo ya está en el mundo? Ya está en el mundo. Porque sabemos que físicamente todavía no se ha manifestado ni llegado, no sabemos cuándo se manifestará. Porque Dios no a la iglesia sabe cuándo se va a manifestar esto. Ahora, porque dice pues ustedes habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero ¿qué es lo que está en el mundo? Creo que quiere decir San Juan. Ya llegó el anticristo y ya está aquí el espíritu mentira, eso no es eso que quiere decir San Juan. San Juan quiere decir que el espíritu del anticristo sí está en el mundo ya, porque ya está operando, ya está operando en todo. En todo, ya comenzó a operar en el siglo primero, desde el siglo de que Jesucristo vino a sembrar la palabra de vida eterna, vino a sembrar la cizaña el diablo. Amén, gloria a Dios. Pero dice el Señor, nosotros somos de Dios, porque dice la palabra de Dios, que nosotros no podemos decir, no podemos poner ni decir cosas que Dios no haya dicho. Porque entonces ahí nos convertimos en anticristo, contrario a Cristo, contrario al Dios, contrario a los mandamientos del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre, sí, creo que ahí vamos a ir. Entonces, hijitos, vosotros sois de Dios. Ustedes son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque son hermosos. Juan está diciendo porque son hermosos. No, porque ustedes han guardado la palabra de Dios, por eso son de Dios. Amén. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. A mí no me dice el espíritu de anticristo ni el espíritu de Jezabel. Señor, reprenda al diablo. Gloria a Dios. Ha venido a engañarme a mí con su rebeldía, con su altanería, para rebelarse contra todo lo que se llama Dios y toda la palabra de Dios. Señor, lo reprenda 1000 veces más en nuestra vida. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. ¿Quién? Pero Dios, el Señor ha dado la victoria. Lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu de Cristo que está en nosotros, dice el apóstol San Juan, que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu de Cristo que el Espíritu del maligno. Por eso vosotros lo habéis vencido, dice el apóstol San Juan. Eso no quiere decir poca palabra. Y entonces, ¿quiénes son ellos? Dice, ellos son del mundo. Hermano, óigame, lo que se fueron
Lo que salió de nosotros es el apóstol San Juan. Porque tenían que irse porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. ¿Son qué dice? ¿Cómo lo tiene el Espíritu Santo que son? Dice, y ellos son del mundo. Amén. Gloria. Por eso hablan del mundo y el mundo lo oye. Eso es lo que la iglesia quiere oír. Ellos son del mundo, oye, y el mundo lo oye. Y todos lo oyen a ellos, los hijos son del mundo igual que ellos. Y por eso dice la palabra de Dios, que por eso, dice, y por eso hablan del mundo, y el mundo lo oye. Pero aquí está el grande. Nosotros somos de Dios, dice el apóstol San Juan. Alabamos el nombre de Dios, tiene que seguir el Espíritu Santo. Amén. El que conoce a Dios nos oye. Ahora te dice, ve, vamos a ver, ¿qué es lo que quiere decir? En pocas palabras, dice que usted tiene el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. No importa. No pega porque eso dice la palabra. Si usted no es Cristo, usted no está pecando, ni está poniendo nada. Usted dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que el Espíritu Santo no está pecando, que la Escritura lo dice. Amén. Pero ¿qué pasa? Vamos, nosotros decimos que somos de Dios y tenemos el Espíritu. Entonces nosotros decimos que somos de Dios. Nosotros decimos. Y que nosotros decimos que tenemos el Espíritu de Dios. Pero esa palabra dice que ellos son del mundo y por eso hablan del mundo. Todo lo que hablan son cosas del mundo. Y el mundo lo oye. Y todo lo que lo sigue la iglesia también son del mundo. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. O sea, si usted es de Dios, usted oirá la palabra de ellos, porque eso es la palabra de Dios y el apóstol San Juan. El que no es de Dios, no oye siempre. Ellos no trabajan en contienda ni en discusión con nadie. Porque el Espíritu Santo le da a entender a ellos que los que son de Dios van a escuchar su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero no oyen la voz extraña. Bueno. Gloria. Estas son las que no oyen la voz extraña, las que son de Dios, las que no van a decir que voz de extraño fue la palabra, no. Dice la palabra de Dios. En esto conocemos el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Santo, el Espíritu de Cristo, de la veracidad de Dios, y el Espíritu de error. Amén. Que es el espíritu de la tiniebla del enemigo. Porque ese sí es verdad que está perdido. Desde que se rebeló contra Dios está perdido. Entonces, y todo lo que lo siga también a él, va para el mismo hoyito con él. Eso sí perdió. Gloria a Dios, hasta ahí terminamos. Hermanos, esto es lo que está pasando. Vemos que es los frutos del espíritu del anticristo, se están viendo en las congregaciones. Usted no ve como David no quería escuchar la voz de Dios a través de Joab. Así tampoco muchos quieren oír escuchar la voz de Dios cuando Dios nos está llamando a amonestación a través de la voluntad. Yo no sé lo que Dios quiera. Amén. Este negocio de Dios, y si él quiere hablar con él, dice, voy a decir, fulano, voy a poner a fulano porque vaya a amonestarlo. Fulano, eso es Dios que sabe. Siempre y cuando venga por las escrituras, todo no hay problema. Gloria a Dios. Se recibe. Siempre eso está conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Todo el espíritu del anticristo que están en estos hombres no llega a nadie. Estos hombres están llenos de soberbia. Ellos creen que son dioses. Están idolatrados. Estos hombres están llenos de altanería. Creen que ellos son los poderosos, los sabios. Esos son los espíritus del anticristo. Entonces, ¿por qué contradecir la palabra de Dios? ¿Por qué rebelarse contra Dios? No nos va a ir bien por esto. Eso fue lo que le dijo. Dice la palabra de Dios. Joiada era un sacerdote de Jehová. Servía a la casa de Jehová. Gloria a Dios para siempre. Un sacerdote obediente a Dios. Tenía un hijo llamado Zacarías. Dice la palabra de Dios. Cuando ya Joiada no está, porque Joiada muere, pero está descansando el Señor. Viene el Señor y ¿por qué le digo a usted? Que Dios es el que sabe a quién quiere, a dónde va, al que va a decir, ven, amonéstame a fulano. No, yo no soy nadie. Yo siempre, ¿por qué mando a fulano? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Yo no soy nadie. Yo solamente estoy aquí para escuchar lo que viene de parte de Dios, pero lo que viene de parte de Dios viene con la prueba en la mano con la Sagrada Escritura. Si viene con la prueba en la mano con la Sagrada Escritura, lo escucho. Ahora, si viene con la prueba en la mano y viene hablando de palabras finas o palabras que no están en la Escritura, no lo puedo recibir. Lo siento, digo no. Pero si viene con la palabra de Dios, sí. ¿Y qué vino? ¿Qué es lo que le dijo? Dice la palabra de Dios que vino palabra de Jehová a Zacarías. Hijo de sacerdote Joiada. No Zacarías que escribió el libro de Zacarías, no este otro Zacarías. Porque para entender que no confundamos.
Gloria a Dios para siempre. No Zacarías, el profeta, no. Este otro Zacarías, lo dice la escritura. Y, bueno, vino palabra de Jehová y dijo, dice, ¿por qué vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios? No vendrá bien por esto. Por vosotros haberse apartado de Jehová, ya Jehová no está con vosotros. Simple y cual. Eso es simple, eso no hay que comparar muchas cosas. Y cuando a él, porque hay que ser, ahí es lo que digo usted, que el único que se revela son estos espíritus malignos. Que se revelan contra Dios. Una vez, el primero que no le gustó fue el rey, dice la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que él no se acordó, él se acordó, lo que pasa es que hizo el loco, porque él lo sabía. La misericordia de Jesús, que el padre del que tenía preso, de Zacarías, había usado con él, con el rey. Y él no tomó en cuenta eso. Va a usar la misericordia ahora con el hijo, lo está arrestando justamente, porque es justamente. Sin embargo, Zacarías muerto ahí en el patio de la casa de Dios, en el patio del templo. Apedrada, ¿por qué? Por orden del rey del pueblo. ¿Por qué? Porque vino palabra de Jehová y nos dijo la verdad. Que no es otra cosa buena porque ellos haberse apartado de los mandamientos de Jehová, ya Jehová no está con ellos. Y ellos no le gustaron eso. Porque así son estos espíritus. Cuando todo el espíritu del anticristo está en nosotros rechazamos toda disciplina y toda azote, toda amonestación de Dios. Amén. Somos en contra, porque esos espíritus del anticristo es en contra de está en contra de todas esas cosas de Dios. De que Dios me venga a soltar, de que Dios me venga a amonestar, que Dios me venga a disciplinar. No, ese espíritu del anticristo está en contra de todas esas cosas. Y ustedes ven esos hombres que lo tienen todo. Y no soy yo que lo digo, los frutos que yo estoy dando. Si tienes el espíritu de Cristo, tú tienes que demostrarme la mansedumbre, el amor, la paz, la longanimidad, la benignidad, la templanza, la fe, la humildad, la mansedumbre. Amén. Entonces, cuando yo vaya comentando esos frutos que mis ojos lo ven, yo digo, ¿verdad que tiene el Espíritu de Dios? Vive en ti. Pero al contrario, Amén. yo lo digo por experiencia. Yo he visto a estos hombres atazos, a estos hombres pastores, no pastores, ministros. Bueno, más estancia, un espíritu, el espíritu. Es que está dividido, está repartido el espíritu del anticristo de los hombres. Que no se les puede decir nada, se creen dioses, se creen que son mejores que Cristo, que se creen que son ellos que somos mejores, y el mejor es Cristo Jesús y Dios, su Santo Espíritu. No le puede decir nada. No, yo soy el pastor, no me diga nada. Me dijo uno a mí, pues yo lo digo por experiencia, cuando yo lo llamo a manifestación con la palabra, hermano, lo que usted está enseñando, que usted está diciendo es una interpretación errónea. Porque él estaba interpretando en el libro del Apocalipsis, él estaba interpretando una interpretación errónea. Él estaba interpretando, estaba diciendo que el dólar era la bestia. Oiga, un papel. Digo, hermano, esa interpretación está errónea. Es decir, a ese hermano que fue, bueno, por cierto, que fue el que me bautizó, allá en la congregación de él que pastorea allá. Digo, hermano, eso que usted está diciendo es así. El dólar no puede ser la bestia, porque un pedazo de papel no puede sentarse a ofenderse con todo lo que se llama Dios, objeto de culto, a perseguir la iglesia, a matar a los cristianos. Ay, mamacita, cuando yo le dije así, no digo, no, pero es verdad lo que usted dice, no, digo así. Ahí está el espíritu del anticristo. Usted es un discípulo. Oiga lo que me contestó ese grosero. Usted es un discípulo. ¿Sí? Digo, hermano, usted tiene razón. Yo soy un discípulo de Cristo Jesús. Usted no ha dicho mentira. Es verdad. Yo no me puse bravo, hermano, porque me dijo la verdad. No, yo no puse bravo, me dijo la verdad. Digo, sí, verdad. Yo soy un discípulo de Cristo. ¿Pero qué es lo que dice así? Así, que yo discípulo. Que era el pastor. Yo soy un simple aprendiz. No sé nada que te sabe ser. No se fue a la escritura, a buscar las escrituras, a buscar las escrituras bien. No se fue a la escritura para. No, siguió. Bueno, que no, la conversación no siguió, me la cortó inmediatamente. Entonces usted me dice a mí que usted tiene el Espíritu de Cristo. Mi hermano, no se engañe. Hermano, no se engañe, esa es la palabra de Dios. Que todo lo que el hombre siembra va a cosechar, que no nos engañemos, estamos engañando cada día más y no engañando nuestra vida.
Nuestra vida es un engaño, una mentira. Cada día más vivimos esa mentira y ese engaño. Y no queremos salir de ese engaño. ¿Por qué? Porque para salir de esa mentira y ese engaño tenemos que ver la realidad. Y poner los pies sobre la tierra. Pero como dice el apóstol San Juan, ellos, los falsos siervos de Cristo, ellos, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos ministros, los falsos apóstoles, dicen son del mundo. Y por eso los que lo siguen a ellos, también lo oyen porque son del mundo. ¿Ven? Y como yo no soy del mundo, no lo puedo escuchar. Yo no oír la voz de Cristo y no puedo oír voz extraña. Las voces extrañas son las voces que no están conforme a la palabra de Dios, no la escucho. Esas voces son extrañas para mí. Yo quiero oír la voz de la palabra de Dios. Amén. Lo que Dios ha dicho. Y usted ve lo que estas cosas que está diciendo aquí, entonces es lo que le estoy diciendo. Y todas estas contradicciones que están contradiciendo ellos, que están contradiciendo, todo este anticristo se está preparando. Esta es la cizaña que está preparando el camino de la llegada del falso Mesías. Que llegará, pero no sabemos cuándo, pero llegará. Amén. Que se titula como el anticristo, la bestia, que es el que el enemigo va a usar para manifestarse aquí en la tierra. Y por eso muchas doctrinas falsas se han levantado y diciendo que Jesucristo va a venir antes. Y Jesucristo no viene antes. Es la gran revolución. Santo Dios para siempre. Jesucristo viene después de la palabra de Dios. Dice el apóstol San Juan en la segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Quiero que sepáis, hermano, que no conturbéis, no dejéis mover ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, ni por nada como si fuera nuestra. Con respecto a nuestra unión con nuestro Señor, con respecto a nuestra unión con el Señor, dice la palabra de Dios, contra la unión con Él, dice, que no entra antes, dice ahí mismo, que no entra antes, que es lo que es un antes. Oh, pero ven acá, ¿qué tanto te quería, Dios mío? Que no entra antes, sin que se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, cuyo venimiento, dice por obra de Satanás. Amén, gloria a Dios. Entonces no serán nuestros espíritus, ahora está el espíritu anticristo que contradice todo. Dice no. Entonces el que dice no, usted no va a pasar nada, usted se va antes. Dice los espíritus anticristo es eso. Sí, Santo Dios para siempre. Dice no, usted se va antes. No, mentira del diablo. No se va a ir antes de Dios. Cristo viene después de la tribulación, se la palabra de Dios. Pero estos espíritus anticristo han salido todos diciendo que Cristo viene antes. Y ya cuando la iglesia una falsa experiencia, una falsa ilusión, una falsa esperanza de que la iglesia no va a pasar por esa tribulación terrible. Pero el Señor dijo que sí, que la fe tiene que ser probada como el oro se prueba la calidad de los dos en el fuego, y la fe tiene que ser probada en el fuego de la tribulación del Espíritu Santo de Dios. Porque los antiguos, dicen en Hebreos capítulo 11, esos hombres que murieron y padecieron por la palabra de Dios están vivos, que fueron antes que los apóstoles, antes que nosotros mismos. Amén. Y los apóstoles padecieron, pero también todos han padecido por la palabra de Dios. Entonces, si la gran tribulación es para el mundo, no le veo sentido. ¿No tiene sentido? No tiene. Porque dice la palabra de Dios. ¿Por qué no tiene sentido? Porque dice en Apocalipsis 13, y los moradores de la tierra mandaba que los moradores de la tierra hicieran imágenes y la adoraran. Adorar quiere decir reconocer como Dios, Amén. como que eran Dios, como que es Dios, mentira del diablo. Dice las palabras de Dios. Y mandaba a todo el que no la adorase que lo mataran. Aquí está la paciencia, es la palabra en Apocalipsis, la fe de los santos. Al que espada mata, espada de ser muerto. Tu hermano dijo Pedro, el Señor Jesús dijo, Pedro, guarda esa espada, Pedro. Cuidado, Pedro. Pedro, guarda eso, Pedro. No te dejes adelantarse. Pedro quiere defender al maestro, el maestro no quiere defenderlo. Pedro sabe quién es el maestro, no lo dijo. No se lo reveló el Padre. Amén. No se lo reveló el Padre. Dijo Jesucristo, bienaventurado Pedro, porque estas cosas no te las ha revelado hombre, carne y sangre. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, hijo Pedro. Y tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Necesitaba que Pedro sacara una espada y lo defendiera cuando Jesucristo iba a ser apresado. Pero Jesucristo no falta eso, pueblo, porque el que usa la espada morirá, el que espada mata, espada morirá. Amén. Y dice la palabra de Dios que ahí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, si es el mundo son santos para Dios. Y si es el pueblo judío, como muchos quieren decir que es el pueblo judío, entonces que todos se predican Cristo.
Porque si siguen viendo el pueblo judío solamente el pueblo de Dios, entonces Cristo no ha muerto. Ni dejamos la sangre para reconciliar la gente aquí en vano, predicando esta bendita palabra de Dios, porque no me pertenece. Bien, hay que abrir bien que este espíritu de anticristo, eso es lo que está trayendo confusión a la iglesia, trayendo esto error a la iglesia, contradiciendo lo que ya Dios dijo en Daniel capítulo 7. Eso no es de ahora, no es nuevo. El espíritu de Cristo, como dijo Pedro, que estaba en los profetas, yo como dice Pedro, que estaban los profetas del Antiguo Testamento, ya se les reveló también, y a Juan también se le vuelve a hacer la misma revelación. Amén. Entonces tú quieres que Dios va a contradecir lo que dijo Dios atrás. Ahora, porque estamos hablando, lo va a contradecir. No, ya lo que dijo atrás es lo mismo que dijo en Apocalipsis. Porque Daniel dijo que a los santos del Altísimo, que dice, pensará cambiar los tiempos y las leyes, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y dice Juan, hará guerra contra los santos y los vencerá. ¿Pero qué vencerá? La carne. Yo di una palabra y no quiero que se cumpla, pero se va a cumplir, yo pienso. Si Dios no mete su mano, se va a cumplir, Señor, y no quiero que se cumpla. Pero a lo que yo veo, sí se va a cumplir. La iglesia va a adorar y va a recibir la marca. Oye, mi hermano, va a recibir la marca y va a adorar al anticristo. ¿Lo va a adorar? ¿Cómo ya va? ¿Cómo que Jesús? Bendito Dios. ¿Por qué? Porque se ha levantado una falsa doctrina, en una falsa esperanza, una falsa promesa que no lo ha prometido Dios, Bendito Padre. sino lo ha prometido el hombre, Amén. usado por los espíritus inmundos, mintiendo a través de los espíritus inmundos. No es la palabra de Dios que de manera rara salen cuántos espíritus salen, dice, de la boca de este mentiroso, y dice que van a engañar a las naciones. Estos espíritus tienen una misión. Estos espíritus inmundos, de espíritu del maligno, porque el maligno tiene la tercera parte aquí en la tierra. Con ese asunto que el enemigo tiene aquí, nosotros no nos comparamos con los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, 7.000 millones y pico que hay en el mundo de personas, según la categoría, la estadística. Nosotros no nos comparamos con lo que hay aquí, con los espíritus inmundos que hay aquí. En población, no somos, mire, quedamos como dijo Josué, y nosotros somos ante ellos, ¿como qué? Como si fueran los langostos, son gigantes. Pero no temas porque Jehová está con nosotros. Entonces, ¿qué dice el Señor? No temas porque más poderoso soy yo que el que está en el mundo. Gloria, gloria. Por eso no tenemos que temer a nada. Gloria a Jesús. Porque el Señor dice, no temas, no importa que sean la cantidad que sean de espíritu inmundo. No temas porque yo sé que estoy en ti, soy mayor que ellos. Ellos tienen que temblar ante la presencia del Señor. Hasta aquí me llegó el Señor en el programa Jesús en Esperanza. Gloria a Dios para siempre, hermanos. Amén. Con este tema hoy del anticristo, del cuerpo y del espíritu del anticristo y del espíritu de Cristo. Amén. Mi alma te adora, Jesús. Y el espíritu del anticristo. Gloria a Dios para siempre. La próxima semana vamos a ver qué aparece, porque no sé.